Tania Mestanza Peña. El procedimiento que vamos a seguir es escanear el dibujo sacando una fotografía y colocarlo arriba, pero no en el modo normal, sino en el modo multiplicar, que es este de aquí. De tal manera que si yo dibujo debajo, pues todo lo que yo dibuje no va a tapar el dibujo, sino que se va a superponer, por ejemplo. Ahora mismo pues todo ese verde está quedando aquí registrado. Bueno, pues entonces necesitamos hacer, para hacerlo sencillo, como mínimo 4 capas. Una sería con el color de base, el color local de cada cosa. Otra sería para las sombras, otra para las iluminaciones, las partes que son más claritas, y otra para los brillos y los reflejos. Bueno, y aparte el trabajo de línea que ya lo estáis viendo aquí. Vale, el color de base lo vamos a hacer en el modo normal y cogemos un pincel que tenga un poquito de textura, pero no demasiado, con idea de que el trazo quede expresivo, pero que no se noten demasiados puntos, porque si no después, con tanta textura, el dibujo queda un poco confuso. Y vamos rellenando. El relleno, si queréis, pues lo podéis hacer así manualmente, o bien lo podéis hacer haciendo el contorno del borde y luego rellenando el interior. Si el dibujo de línea está muy definido, entonces tú puedes establecer la otra capa como capa de referencia y utilizarla directamente para rellenar. Pero como este dibujo es de forma abierta, tiene muchas esquinitas que se salen, pues entonces no podemos hacerlo así, porque si lo hacemos así, se saldría por todos lados. Vale, y ahora el pelo se lo vamos a poner marroncillo. Cuidado, aquí esto tapado, yo creo que ya no tiene ningún hueco. No, está bien. Ahí está. Y ahora fijaos cómo ha quedado esto tan feo, pues lo que hacemos es volver a coger el color anterior y darle un repasito con el pincel un poco más pequeño. Por eso os decía que era interesante utilizar un pincel que tuviera un poquito de textura, porque cuando te hace los trazados, los contornos, se te va quedando esos pequeños puntitos que recuerdan un poco al trazo real de los pinceles, o del grafito en este caso, que es lo que está imitando. En algunas partes tengo que repasar con el pelo, con el color del pelo, y en otras tengo que repasar con el color de la piel, eso es lo normal. Vale, pues le vamos a poner el top que lleva, se lo vamos a poner azulillo. Intentad utilizar colores no muy chillones para que el resultado quede suave, porque luego hay que oscurecer y hay que aclarar, y si cogéis colores demasiado fuertes, el resultado no va a quedar natural. Aquí tendríamos la parte de arriba, y el pantalón se lo voy a dejar blanco. Los zapatos, no ha definido cuáles son los zapatos, o sea que vamos a suponer que va descalza, va a hacer yoga o así. Aquí estaría un pie y aquí el otro pie. Ya está. Bueno, pues vamos entonces con la sombra. Esto sería lo que hemos dicho, el tono base. Y ahora vamos a poner la sombra arriba. Uy, lo olvidaba. Si lo vamos a hacer de blanco, el blanco tiene que ser un color también. Es decir, tengo que coger un grisecillo. Un grisecillo que se me va a ir para el azul como el top, para que combine. Porque si lo dejo completamente blanco, no va a quedar en condiciones, dado que el blanco lo tenemos que reservar para los reflejos y para los brillos. Si esto ya es blanco, pues ¿cómo vamos a aclarar eso y cómo vamos a ponerle luces? Tendrá que ser de un gris claro, y ese gris claro, cuando esté terminado el dibujo, lo vamos a interpretar como blanco, porque va a ser la parte más clara del dibujo. Vale, aquí lo tenemos. Voy a subirle un poquito el tono, ya está. Esto es blanco. Vamos ahora entonces a la sombra, ¿de acuerdo? Pongo una capa arriba y lo pongo también en el modo multiplicar. Para la piel podéis elegir entre oscurecer con tonos fríos o oscurecer con tonos cálidos. A mí en general me gusta más oscurecer con tonos cálidos. Cogéis un tono así, como café con leche, y aunque luego después, cuando lo vayáis dibujando, vais ajustando. Si os gusta o no os gusta, pues podéis irlo cambiando. Y en la capa de multiplicar, voy a empezar a aplicar las sombras pensando de dónde viene la luz. Vamos a suponer que la luz viene de la izquierda. Pues entonces tengo que hacer las sombras aquí a la derecha, que como veis están quedando súper fuertes, pero eso tiene arreglo después, ya veréis. Observad una cosa. Voy a hacerlo a lo loco, ¿no? Saliéndome un montón. Si ahora aquí le seleccionáis, dais a máscara de recorte, solo se va a dibujar lo que hay justo abajo. Y entonces lo podéis hacer con mucha más comodidad, porque os podéis salir y no va a perjudicar al conjunto. Vale, pues ya tengo más o menos lo que sería la sombra, y aquí la sombra de los pies también. Y bueno, un detallito, con un
pincel más finito le voy a hacer sombra aquí, justo debajo de donde está el top, para que le produzca un poquito de sombra debajo también. Y aquí en la parte de la derecha, una mijita. Ahora, la sombra de la ropa. La sombra de la ropa, como la ropa es de tono frío, no puedo oscurecerla con cálido, porque entonces se me pone de un color marroncillo muy feo. Tengo que oscurecer con tonos fríos, así que voy a coger un violeta y lo voy a aclarar casi hasta que sea invisible y le voy a pasar por aquí. Fijaos lo potente que quedan las sombras. Vale, pues le doy también un poquito. Ahora mismo, como veis, queda un poco vasto, pero no pasa nada. Para el pantalón no puedo usar ese color, porque es demasiado oscuro, es muy fuerte. Pues lo voy a ir aclarando hasta que yo vea que no me queda tan exagerado. Tampoco, además lo estoy viendo muy violeta, así que me lo voy a llevar un poquito hacia el azul. Quizá mejor, pero lo necesito incluso más clarito. Más todavía. Ya para el ajuste tan fino voy a tener que hacerlo aquí. Este es el bueno. Bueno, pues oscurecemos por la parte de la derecha. Esta pierna proyecta un poco de sombra sobre la otra. Aquí tenemos un poquito de sombra también. Y nos falta el pelo. El pelo vamos a coger el mismo tono que el de la piel, porque como es marroncito, estoy viendo que no hace nada. Lo voy a oscurecer más. Aquí. Eso. Y ahora, algunos detalles más. Vuelvo a coger el tono con el que estoy sombreando. El pelo tiene que tener un poquito de sombra aquí debajo, porque genera un poquito de volumen sobre la cara, ¿vale? Ahora, aquí abajo en los pies también tendrá que haber un poquito de sombra. Y ya tendríamos las sombras hechas. Ahora habría que coger con la herramienta del difumino e ir difuminando suavemente para que se integre. Lo que pasa es que como yo ahora estoy haciendo la explicación en plan rápido, lo voy a hacer en plan un poco cutre, que es venirse aquí con el desenfoque gaussiano e ir dándole desenfoque hasta que deje de tener contorno. Pero cuando hagáis vuestro trabajo, hacedlo con cuidadito porque queda mucho mejor. O sea, sí, bueno, aceptable, pero tampoco está muy guay, ¿no? Vamos con las iluminaciones. Para las iluminaciones, una capa arriba y le doy al modo luz suave. Y también lo pongo en máscara de recorte para que no se salga del dibujo, porque si no se me va a crear un halo así como si fuera un fantasma alrededor del cuerpo. Y de nuevo cojo el pincelito y con el pincel voy en los lados opuestos a los de la sombra. Tenéis que pensar en el volumen del objeto, claro, pues voy aplicando una capita que, como veis, va a ir aclarando un poquito las partes más oscuras. El efecto es sutil, pero existe. Fijaos, con el efecto, sin el efecto. ¿Cómo se llama? Luz suave. Yo ahora mismo estoy aplicando luz suave con el mismo color con el que he hecho la sombra, y sin embargo, fijaos cómo se aclara el dibujo. Tenéis que elegir si la luz que recibe es neutra, cálida o fría. Si la luz es cálida, la tenéis que llevar un poquito al amarillo. Si la luz es neutra, al blanco. Si la luz es fría, al azul. Vamos a hacer lo mismo, pero con colores azules. ¿Veis la diferencia? Ahora mismo estaría en el interior de un local o con una luz fría. O sea que el color que le apliquéis a la luz influye mucho en la expresividad del resultado. Podéis elegir una cálida, una fría o una neutra. La neutra no es expresiva, no dice nada. Pero también tenéis que pensar una cosa: si en un dibujo hay muchos detalles o ya está contando muchas cosas, a lo mejor no necesitáis que la luz sea demasiado llamativa, porque el que intenta llamar la atención sobre todo, al final no llama la atención sobre nada. Esto está listo ya, y de nuevo, por resumir, le voy a dar con el desenfoque gaussiano, así. ¿De acuerdo? Y ahora van los brillos y los reflejos, que es lo que a todos nos gusta hacer al principio, pero hay que dejarlo para el final, porque eso es la guinda del pastel. Tú no puedes meter la guinda en el bol donde tiene la masa, tienes que esperar a cocinar primero. Pues aquí es lo mismo. Eso lo podéis hacer o bien en el modo añadir, que es el más potente, o bien en el modo trama, que es un poquito menos potente, o con el de luz fuerte, que también tiene su aquel. El color que voy a utilizar, pues el mismo de antes, un poquito más claro. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de utilizar un pincel tipo lápiz, voy a utilizar un pincel tipo spray, tipo aerógrafo. Y le voy a dar un poquito por aquí, otro poquito por aquí, pero ya solamente en las partes de cintura para arriba, porque la luz viene de arriba. Si le doy a todo, va a parecer que está en un quirófano. Eso no, porque es lo arriba, lo abajo, lo en medio. Eso no funciona así. La luz tiene que deslizarse por el cuerpo de arriba abajo suavemente. Y la verdad es que con esto pues ya estaría. ¿Qué es lo que faltaría ahora? Ahora mismo está en el modo de luz fuerte, ¿vale? Fijaos si lo paso al modo de trama. Bastante más potente. Y si lo pongo en el modo de añadir, tela marinera. Entonces el modo de añadir es para brillos muy concretos al final. Yo por ejemplo, lo voy a dejar en el modo trama para que tenga más intensidad. Y ahora voy a hacer una capa nueva y esa capa la voy a poner en el modo añadir. Y ahora, con el blanco
prácticamente listo, pues le voy a poner un par de brillos en el pelo. Aquí, aquí. Y un brillito en la mejilla. Y ya está, es como para realce finales, ¿vale? Bueno, una última cosita. Si queréis que la piel no dé sensación de plástico, tiene que tener ciertas variaciones entre el ocre, el rojo, el azul, dependiendo de la zona. Simplificando, porque esto es muy complejo, tendríais que hacer una capa en modo multiplicar y ponerla debajo de las luces y de los brillos, para que no le afecte. Esa capa en el modo multiplicar la ponéis en un tono así como rosita. Y con el aerógrafo le dais a la parte de en medio, que estaréis diciendo queda fatal, pero hay que esperar un poco a ver el resultado. Ahora, lo bajo aquí un poquito, lo bajo aquí otro poquito, y ahora el modo multiplicar le voy bajando la opacidad hasta que sea una cosa muy sutil. Así, por ejemplo, y fíjate cómo está, sin, o sea, con y sin. Estos reflejos coloradillos son los que simulan la irrigación de los vasos sanguíneos por debajo de la piel, que es más intenso en las mejillas, las orejas y en la nariz, o sea, en una banda que va por aquí. También se le puede añadir un poquito de naranja a la frente, queda bien, y en la zona del mentón un poquito de azul, que le viene bien, pero el azul no en el modo multiplicar porque entonces parece que tiene barba. Tienes que ponerlo arriba en el modo normal y después le vas bajando la opacidad hasta que se te quede casi al mínimo. Así es suficiente, fijaos, con, sin. ¿Veis el efecto cómo queda? Después ya, pues si te lo estás pasando bien y no estás agobiado, pues puedes ir haciendo más cositas, más detalles, poniendo sombras más potentes, añadiéndole más detalles. Para eso pones una capa en el modo normal arriba y ya coges el color que tienes aquí y lo modificas un poco. Por ejemplo, voy a ponerle esta parte de aquí de los hombros, se lo voy a poner más clara. Pues coges el color que hay y aquí directamente la aclaras un poquito. O los ojos, por ejemplo, que ahora mismo los tiene como si fueran de piel, pues cogemos el pincelillo y le dibujamos aquí los ojos. ¿Qué hacemos para que no quede de parche? Pues cuando hemos terminado, lo que hacemos es cogemos la opacidad y se la vamos bajando hasta que sea una cosa sutil. Y ya está.